No hay línea editorial que yo siga, yo me hago cargo de cualquier proceso. Pero es que hay una brutalidad buena. Yo te hablo del grito por el grito. No, eso me parece una cojudez. Pero a Castillo lo trata mejor. No es que lo trate mejor. A Kiko le conocemos hasta el color de todos sus calzones. Butters tumbó podcast progre Sí. por Madi. ¿Tú lo sientes así? ¿Tú No. sientes que su presencia en Madi fue como el antes y después de tu participación en el podcast o no? Se te volteó Magali, ¿no? Porque en algún momento se llenaba de elogios con tu Pero chamba. ¿cómo no se va a llenar de elogios si en pandemia, que fueron 2 ¿Tú le años yo dejabas colchón? embarazada, hacía 16 puntos de rating? Claro. ¿Y siempre has querido quedarte en Perú? Yo amo el Perú al punto que mismo Papa, León XIV, me nacionalicé el año pasado. Yo escogí ser peruana. ¿Te nacionalizaste? Sí. Ah, eso es primicia para mí. Sí, me nacionalicé. Y el 2026, entonces, ¿vas a votar en Perú por primera vez? Sí. ¿El pollo estaba vivo o estaba muerto? Yo creo que están todos muertos, hermano. ¿Qué te puedo decir? ¿Por qué? ¿Por Ni qué? huevos quedan. ¿Por qué ese mote? Me quedo con Juliana, con sus grises, con sus luces y con lo que finalmente soy. Y si eso va a ser utilizado para agredirme, sí, pero también es utilizado para que mucha gente me abrace, me quiera y me respete. 3, 2, 1. Muy bien, esta es mi cámara, ¿no? Ya estamos. Antes de la brutalidad, antes de dame show, antes de la opinión fuerte, antes de todo ello, estaba mi invitada. Que además ella tiene una personalidad avasallante. La amas o la odias, dicen, y suena un cliché, pero es verdad en su caso. Pero por sobre todo, a mí lo que me impresiona de ella es su honestidad consigo misma. Su honestidad para decir las cosas como las siente, como las piensa, sin filtro, dirán algunos. Y eso le ha ocasionado pues inconvenientes, ¿no? Nos acompaña, si acaso no lo saben ya, Juliana Oxenford. ¿Cómo estás, Juli? ¿Qué tal? Gracias, Martín. Feliz de estar aquí. Tú sabes que yo soy un poco antisocial. No voy así nomás. Eso no lo podría creer. Sí. Lo que pasa es que en realidad parte de mi personalidad, que es avasallante, es muy orgánica y no es una pose. ¿Es una huida hacia adelante, dices tú? Es una manera, de una u otra forma, creo también, de cuidarme, de protegerme, Mira. ¿no? O sea, mientras más fuerte me percibe el resto del mundo, menos caca voy a recibir. Entonces... Uy, pero no te ha funcionado mucho, ¿ah? No me ha funcionado mucho, pero no, la esperanza no se pierde. Oye, es que la verdad, eso de estar expuesta en medios, televisión, radio, que también has trabajado en radio, Prensa de hecho escrita. iniciaste en radio, prensa escrita, y ahora el digital, ha hecho que tu vida sea tuya, pero también sea un poco de los demás. Sí. Y no Es que solo sí. de los demás, sino que has sido sujeto pues que se inventen lo que sea. Todo. Cocainómana, heroinómana, amante de todos los gerentes generales que te puedas imaginar, alcohólica, fujimorista, comunista, vizcarrista. Pasaste de las drogas a las Sí. posiciones políticas. Que pero básicamente bueno. es lo mismo, ¿no? Porque droga el fanatismo para muchos, te lleva sí. muchas veces a eso. Pero nada, lo Claro, tomo. tú no consumes nada, Nada. ¿no? Y soy vegetariana y soy abstemia. Solo Red Bull. Tampoco. ¿Ya no? Tomaba Coca-Cola antes y Ya. ya no tomo tampoco, tomo solamente agua. Ah, porque mira. además estoy en una dieta proteínica muy alta como desde hace un año. Entreno todos los días. Sí. Oye, pero imagínate si tomaras Red Bull, o sea, es que eso ya llegarías a Marte antes que Elon De Musk. vez en cuando cuando tengo muchos sueños, sí me empujo un Red Bull ¿En Light sin serio? azúcar, sí. Yo creo que el toro debería tomar julianina antes que tú, antes que tú deberías tomar taurina. Taurina. Pero... y tomo un par de café, pero café con leche. Pero uno al día o uno dejando un día. Me cuido mucho, es cierto. Y siempre soy así. O sea, hay una cuota de vanidad que tengo todas las cremas de pelo que te puedas imaginar. Me hago todo el skincare que te puedas imaginar. La gente me dice, Juliana, se ha operado. Me cuido un huevo la piel. Tengo 7 bloqueadores en la cartera. Ando con sombrero en la playa para que las luces, la luz del sol no me caiga directamente. Yo creo que para quienes trabajan frente a una cámara siempre va a haber un componente de vanidad, lo tengo yo, pero también hay un componente profesional. O sea, uno quiere verse bien Sí, claro. para estar delante de una cámara. Pero para mí pasa más por verme bien yo, ¿sabes? Sí. Porque siempre he tenido una relación amor y odio con mi cuerpo, sobre todo, ¿no? No olvides que yo he sido 5 años anoréxica, entonces sé. ha habido un autoflagelo muy fuerte que me llevó a un extremo donde en realidad lo que se estaba evaluando inconscientemente, esto después lo descubrí durante muchos años en psicoanálisis, era el deseo de seguir viviendo o no, porque había un vacío tan grande, una sensación de sentimiento abandono. de abandono, efectivamente, que había calado en mí desde tan chiquitita,
que sentía que no pertenecía a ningún lugar. Es bien curioso porque uno, y el psicoanálisis o las terapias en general, yo las recomiendo en algún momento de la vida, porque te ayuda a entender cosas tuyas que quizás ni habías percibido o no podías hilar. Yo escuché una entrevista en la que tú señalabas que quizás el haberte desarraigado de Argentina, que ya es una suerte de abandono, o tu padre que dejó la casa en algún momento, o tu madre lo echó, pero la cosa es que no estuvo Lo echó. ahí. Lo echó. Pero también se puede sentir como una suerte de De abandono, es abandono. Y eso te dejó en una situación en la que el abandono se convirtió en una suerte de paradigma en tu vida. Es decir, Como que la columna vertebral de mi existencia, como ¿no? que definías las relaciones que entablabas sobre la base de se queda o se va. Sí, sí. Y dejé mucho de mí en la cancha, me descuidé mucho para retener, para no volver a vivir esos episodios de abandono que tanto daño me habían hecho, ¿no? Recuerda que eso no se buscó, pero tuve un novio que se murió luego de un accidente. Álvaro, claro. Me casé, me separé, di una nueva oportunidad. Tuve a Mateo, que es el segundo. Otra vez el sentimiento de abandono. Y nada, eso de pronto explica también por qué soy una persona que se aferra tanto a esas relaciones, a esos vínculos que son indestructibles, ¿no? La mamá, los hermanos, los hijos, los amigos del alma, que finalmente son los que uno escoge, pero que terminan convirtiéndose en familia, ¿no? Pero, ¿lo cuentas desde quien lo ha superado o lo cuentas desde quien todavía ve el abandono como ese eje de la vida con el que tienes esta relación de amor-odio, que lo entiendes, lo abrazas, lo quieres superar, pero está todavía ahí? Qué pregunta más difícil. Lo narro desde el lugar de una persona que lo entiende, porque lo ha hablado, y yo soy una convencida de que la palabra cura, por eso es que creo tanto en las terapias, pero que tengo que lidiar con eso. Que como soy consciente, sé en qué momento de mi vida estoy atravesando una situación similar, que sé que me tengo que ir o que me puedo quedar, porque hay cierta seguridad, y lucho contra esas dos Julianas, ¿no? Contra la que se quiere quedar, a pesar de que del otro lado no me dan la seguridad que yo necesito y que tengo que tomar una decisión, o que me dan demasiada seguridad y aunque parezca incongruente, también huyo porque no estoy acostumbrada a estar en ese espacio, en ese lugar. Y nada, es como muchos aspectos de la vida de cualquier ser humano donde vives en constante guerra contigo mismo, ¿no? Pero el saberte, el conocerte, Sí. el palparte, el olerte, el entender por dónde pasa tu corazón, tus sentimientos, a dónde te han llevado tus experiencias, tu ruta de vida, te hacen una persona más sabia. Que no quiere decir que no te vayas a equivocar, Martín. No, claro que no. Significa que si te equivocas vas a poder salir más rápido del proceso porque ya conoces las herramientas. Yo siempre digo, a mí me hubiera encantado, no sé, si la vida maravillosa pasara por llegar con una maletita de Sodimac con 10 herramientas. Bueno, a mí el mundo, Dios o lo que fuere me mandó con 4. Con estas 4 herramientas tengo que arreglármelas. Y creo que tan mal no me ha ido, ¿no? No, yo siento que no, pero es que además el valor de poder enfrentar quién uno es. Cuando yo pasé por un periodo de psicoterapia, no fue psicoanálisis, sino psicoterapia, yo valoraba que ese espejo roto que a veces son partes de tu propia personalidad tienen en un profesional con el que hablas la posibilidad de volverse a unir y a juntar. Entonces llegas a ver un reflejo tuyo, así sea quebrado, ¿no? Porque No un espejo importa. roto igual, aunque lo juntes, le vas a notar los quiebres. Pero llegas a ver un reflejo tuyo que quizás no sospechabas antes de, ¿no? Pero tú usaste una palabra que a mí me parece curiosa, que a veces uno está en guerra consigo mismo, pero alguien tan polarizante como tú, pero tan abierta con sus propias emociones, ¿no crees que termina dándole armas a aquellos que quieren irse contra ti, Sí. revelando mucho de ti misma? Sí, sí, sí. Y soy tan consciente que muchas veces he pensado en la posibilidad de reprimir ciertas cosas, omitir cierta información, para no darle el recurso, la bala, a quien obviamente me quiere apuntar en la cabeza. Pero dejaría de ser yo.
Entonces, si tengo que poner, digamos, las dos situaciones en una balanza, ¿qué prefiero? ¿Dejar de ser Juliana para convertirme en una persona lo suficientemente, no abstracta, pero silenciosa en cuanto a lo que yo represento, más allá de ser periodista, como mujer, como ser humano, para que no me ataquen? No, me quedo con Juliana, con sus grises, con sus luces y con lo que finalmente soy. Y si eso va a ser utilizado para agredirme, sí, pero también es utilizado para que mucha gente me abrace, me quiera y me respete. Entonces es parte de la vida. A mí, César Hildebrand siempre nos decía una cosa cuando nos dirigía, ¿no? No se preocupen por la gente que los odie y tampoco por la gente que los ama. Porque lo peor que le puede pasar a un periodista es que todos lo quieran o que todos los odien. Ser polarizante es el mejor síntoma de que estás haciendo las cosas bien. Y tú lo sigues siendo. Y ahora en redes. Pero antes de las redes estaba la televisión. ¿La extrañas? Extraño la llegada. Sí. Extraño el poder tener la convicción, la seguridad de que una señora de 80 años prende su aparato todos los días Ajá. y ve noticias todavía en señal abierta. Y que no entiende de YouTube, no entiende de redes digitales. Entiendo que, caramba, si tantas personas no acceden al servicio básico de agua y desagüe, imagínate tú la cantidad de personas que no tienen internet en el Perú, o tienen, pero no cuentan con un dispositivo. No, aunque la brecha digital va se va a ir acortando. achicándose. De acuerdo, pero y más bien el público de la televisión también está migrando. Desapareciendo. Sí, está migrando. Pero hay mucha alternativa también. Sí. El mercado, el espectro de lo digital es muy amplio y desgraciadamente hay mucha gente improvisada que funge de periodista. Entonces es difícil porque de pronto te meten mucho chongo, te dan un producto que puede ser muy entretenido, pero te lo disfrazan, ¿no?, con información, y no necesariamente esa persona que te está comunicando tiene el background lo suficientemente amplio, la trayectoria, los libros leídos, los países recorridos, como para poder no convencerte de que pienses como él, como ella, pero sí darte data real para que te puedas acercar lo más posible a una postura que sea por lo menos responsable. Hablando de responsabilidad, yo arranqué la entrevista y de pronto fui un poco injusto de que antes de la brutalidad y antes del dame show, antes de todo eso, antes de que hubiera día y noche, antes estaba Juliana. Pero injusto quizás porque lo tuyo nunca ha sido brutalidad, ha sido vehemencia, ha sido intensidad, pero ha sido información. Sí. Y lo que yo veo ahora mucho en redes es el show por el show, o el insulto por el insulto. Sí. Y estamos empezando a entrar en un mundo en el que grita más alto es el que tiene más atención. O el que se disfraza más. Y confunde porque aparenta ser mejor periodista o mejor comunicador. De acuerdo. ¿Lo sientes así? Sí, lo ¿Qué te siento parece así. a ti la brutalidad que ahora es tan premiada en redes? A ver, yo tengo mucho de brutalidad y Ajá. desde que estoy en la televisión, no te olvides, Martín, que yo toda la vida puse por contrato, y tú me conoces hace muchos años, Sí. ya cuando paso a ser conductora, sobre todo, no hay línea editorial que yo siga, yo me hago cargo de cualquier proceso. Pero es que hay una brutalidad buena. Yo te hablo del grito por el grito. No, eso me parece una cojudez. O sea, porque yo sí me pueden pinchar, yo sí me puedo molestar, yo sí puedo manifestar mi vehemencia Sí. en su máxima expresión, pero siempre manejado desde un autocontrol, porque finalmente nos regulamos nosotros solos, más Sí. aún en redes donde no hay nadie que te saque la tarjeta roja. Entonces, el hecho de que no haya un árbitro hace que uno simplemente se mande con todo con tal de generar vistas. Yo no estoy dispuesta a traicionarme a mí misma por más vistas. O sea, de hecho ahora estoy en La República, que es un programa político, porque lo mío siempre va a seguir siendo la política. Pero te lo pide tu audiencia. Por ejemplo, en la tele te miraba esa abuela de 80 años. Ahora en redes te mira el nieto, probablemente. Sí. ¿Te pide esa intensidad en Sí, redes? pero la tengo. Lo que Ajá. pasa es que no voy a salir disfrazada y no voy a Insultar por insultar. insultar por insultar, porque además entiendo que atentar contra el honor de una persona me Trae puede generar un consecuencias. problema, Sí. efectivamente, que es Sí. una querella por difamación, y lo sabemos quienes somos periodistas, y sabemos que se inventan muchas cosas y que hoy en día es muy fácil tergiversar, manipular un video, una imagen para subirle en TikTok y darle a conocer a una persona o a muchas personas una historia o una secuencia que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Entonces, nada, aprendiendo. Soy una novata en esto. Creo que lo digital a veces es injusto para quienes venimos de la televisión, porque es como que, vienen de la televisión. Nosotros somos nativos digitales, entonces merecemos más que ustedes. Y yo creo que al contrario. Bueno, fue lo mismo para cuando entró la televisión
Y los periodistas radiales o de prensa escrita Así decían, es. miren estos que van a la tele, en fin. Así es, así es. Todo medio ve al otro con cierta sospecha. Pero hay que, creo yo, el trabajo, la labor del televidente es segmentar y decir, ok, quiero show, tengo esto, quiero entretenimiento, quiero esto, quiero periodismo, sobre todo cuando estamos a 8 meses de las elecciones, busco personas que me pueden gustar, pueden que no me gusta su forma de hablar, me disgusta, pero son personas a las que les puedo creer porque tienen una trayectoria que los avale. Claro, solidez. Es una solidez que se alcanza con el tiempo, Sí. Martín. Tú y yo hemos sido reporteros muchos años. Y lo que te da la calle Total. no te lo da nada más. Ni la universidad, ni los libros, Total. ni nada. Quizá tú coincides conmigo, algunos me consideran injusto, pero yo creo que en la preparación de un periodista tiene que haber un millaje recorrido en la calle. Totalmente. Yo creo que periodista, por más graduado o maestrías que tenga, que se sienta en un programa de televisión no tiene el mismo nivel, ni debería de tener la misma credibilidad que una persona que estuvo en la calle, que sabe lo que es comer entre ratas en la zona más vulnerable de Lima o de provincias, que sabe lo que es estar en el lugar de los hechos luego de un atentado terrorista en el Braem, que ha entrado a una o más cárceles, que ha tenido que entrevistar narcotraficantes. O también al Congreso, a palacios de gobierno, a tener Todo, fuentes, a haber todo. viajado. Al Ministerio Sí, Público, al Poder Judicial, a es buscar el decir, o sea, que documento. tengas un abanico amplio de experiencias que puedas filtrar luego como te sientes en una mesa. Pero claro, no, eso no es necesariamente lo que se premia. Si hay alguna carrera que acaso tiene una escalera de ascenso bastante chueca y torcida, es el periodismo, ¿no? Definitivamente. Y O sea, es muy injusto. no suele haber línea de carrera en el periodismo. No hay línea de carrera. Además, a mí siempre me decían, en el periodismo, a diferencia, por ejemplo, del fútbol, Ajá. ganas más solidez, ¿no? Temple, plata, a medida de que vas creciendo. Yo Sí. decía, bueno, con mi personalidad, yo me imagino que cuando tenga 60, así 65, bueno, seguramente me va a vetar algún gobierno, como han vetado en su momento a Gorriti, como han vetado a Hildebrand, a Rosa María, pero que me haya pasado a mí esto en los 40, es como que no soy muy chibola para esto, pero enterarte de que el gobierno va Sí. al canal donde trabajas, donde haces rating, donde generas plata, donde tu programa es el que levanta el prime time, y donde sobrevives a una campaña donde te destruyen por el simple hecho de darle vitrina, como corresponde en una democracia, a los equipos que forman parte de los dos candidatos, Sí. tanto de Fuerza Popular como, en ese entonces, del lapicito de Perú Libre, te convierten en comunista, filosenderista, marxista, leninista, pro Maduro, pro Chávez. Yo tengo una pregunta en ese sentido. ¿El pollo estaba vivo o estaba muerto? Yo creo que están todos muertos, hermano. ¿Qué te puedo decir? ¿Por Ni qué- huevos quedan. ¿Por qué ese mote de castillista te jodió especialmente? No me jodió porque... Porque yo te veía y tú invitabas al otro lado también. Y además tenía una pizarra en la oficina, Sí. Martín, porque yo era la directora también. Javier Avilar era mi productor, mi socio, mi mano derecha, y yo tenía una pizarra. Y yo decía, ok, hoy día voy a entrevistar, por ejemplo, a Carlos Bruce, que es parte del equipo técnico de Fuerza Popular. Mañana vamos a tener a, no sé, Antonio Quispe, que está viendo el tema de salud para el plan de gobierno de Perú Libre. Ok, Castillo aceptó una entrevista, Keiko no, que venga Patricia Juárez entonces. Y cuando hicimos, digamos, el recuento de los daños, salía que yo en campaña le di, por ponerte un ejemplo, 35 minutos a los fujimoristas y 31 a los de Perú Libre. Ah, sí. Sí. O sea, le diste Lo- más tiempo a los Sin fujimoristas. querer, o sea, porque Sí. todo era un día uno, un día otro, Sí. un día uno, un día otro. Lo que pasa es que Keiko nunca me dio una entrevista a mí. Entonces, yo puedo entender la percepción de la gente, Martín, de que tú prendías la televisión, agarrabas tu control remoto y Sí. ponías Canal 2, Canal 4, Canal 5, Canal 9, donde yo trabajaba, y todo era Keiko, 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 todos con la camiseta de la selección peruana, entrevistando a Marc, las hijas de Keiko Fujimori en Esto es Guerra, armando vasitos, y claro, de pronto, en señal abierta, una Sí. periodista... No todos los canales, o en todo caso no todos los programas, porque incluso dentro de los canales hay que distinguir programas periodísticos de Sí, programas de otro tipo. Pero había una línea editorial muy clara. Le hacemos la campaña a Keiko Fujimori. O sea, tratemos de omitir a Castillo. Y yo no soy dueña del voto del ciudadano peruano. Y si la gente decidió poner a estas dos personas, para mí, impresentables, y yo lo dije desde el primer día, hice el disclaimer, o sea, yo no votaría por ninguno de los dos. Por ninguno de los dos. A partir de esto, empieza mi chamba. Informo, presento reportajes y obviamente voy a opinar. Porque Sí. mi chamba siempre fue esa también, opinar. Ahora, yo que estuve en Latina en aquel momento, no siento que esa balanza No, sí. haya ido hacia el fujimorismo. No, porque recuerda que las notas de principal defensa sobre el voto que se quiso anular de los peruanos más pobres del país
con el cuentazo del supuesto fraude, salieron en Latina. Sí, pero, a ver, lo que se hizo fue generar una especie de contrapeso. Mientras un grupo hablaba de la apertura. Hubo una publicidad que me pareció terrible. No recuerdo bien, sobre el miedo, en fin. Sí. Sí, pero de por acuerdo, eso, de o sea, acuerdo, por un sí. lado me muestro demócrata, un periodista abierto a contar lo que está sucediendo y darle tribuna a los dos candidatos, pero yo lo he visto en Latina, lo he visto en América, lo he visto en Canal 9, donde yo trabajaba, que ponían el meeting de Keiko Fujimori y lo transmitían en vivo y en directo durante 1 hora y media, y cuando salía Castillo en meeting no pasaba de 10 minutos. Esa es una manera de, obviamente, mandarle mensajes subliminales al televidente y darles más del candidato que tú, como medio de comunicación, quieres que gane. ¿Tú crees que lo tuyo fue censura directamente? Es ¿Te lo dijeron explícitamente? No, lo que me dijeron a mí cuando ya venía el momento de ver si firmamos, renovamos contrato o no, que no había razón para no, porque ya había pasado la campaña. Así es. Ya había ganado Castillo, ya en realidad el tema estaba como resuelto. Castillo, de hecho, ya había dado el golpe de Estado fallido. Dina Boluarte asume. Y no me decían nada. Y ya me habían renovado el contrato. Por eso te preguntaba, porque no coincidía el tiempo. ¿Qué pasó? Entra Dina Boluarte al poder y convierte a Freddy Otárola, después de las marchas, en premier. Lo convierte en presidente del Consejo de Ministros. Alberto Otárola, perdón. Freddy Otárola no. Alberto Otárola. Y yo presento a los pocos días un reportaje sobre el asesor principal de Otárola, con una denuncia, además era un documento oficial, que era una ocurrencia policial de su ex mujer, que lo acusaba de violencia psicológica y me parece que también física. Y cuando llego al canal, porque yo era directora y desde mi casa, digamos, iba viendo todo lo que hacían, hablando con los reporteros, me iban mandando parte de lo que iban avanzando para ver cómo finalmente acababan sus ediciones, los tiempos y demás con Javier Ávila. Javier me dice, me han estado llamando, jodiendo, por el tema de... Ah, sí. Sí. O sea, como que si va a salir, ¿qué es lo que tenemos? Le dije, tú no digas absolutamente nada, salimos al aire y lo mostramos, porque finalmente tenemos el documento. Sí. Y salió. Y a partir de ese momento, donde ya Magali Medina y otros... Se te volteó Magali, ¿no? Porque en algún momento se llenaba de elogios con tu Pero chamba. ¿cómo no se va a llenar de elogios si en pandemia, que fueron 2 Tú le años, dejabas yo embarazada, colchón. hacía 16 puntos de Claro. rating? Entonces ella se colgó al tema de la pandemia y de pronto se volvió una especialista en COVID, bueno. ¿no? En vacunas y demás, porque le convenía, porque sabía que la farándula en ese momento no vendía. Y yo le di mucha plata al canal y el canal me dio muchas cosas lindas a mí también. Conocí gente increíble, me permitió hacer lo que yo había querido en Latina que no había podido, que era generar un equipo, una unidad de investigación. Sí. Funcionó bien tu programa. Funcionó muy bien y hacíamos mucho rating. Obviamente después de la pandemia la gente quería relajarse más que escuchar También noticias es cierto. malas y fue bajando. Pero Y dejaste de ser la buena. Dejé de ser la buena, ¿por qué? Porque además viene la campaña y claramente Magali le hizo la campaña a Keiko Fujimori y decía que votar por Keiko y me empezó a decir, acá tenemos una terrorista, tenemos una comunista, y aparecía Paco Bazán a decir, yo no puedo trabajar con una comunista. Y yo, ¿de dónde me saca comunista? Mi mamá llamándome por teléfono, Juli, ¿por qué dicen que eres terrorista? Yo, no sé, mamá, yo no soy terrorista, yo no soy comunista, yo soy Oye, una ¿y cómo demócrata. blindaste? Porque eres madre finalmente. ¿Eres madre antes que periodista o eres periodista antes que madre? Madre antes que todo. Ya. ¿Y cómo blindabas en ese momento a María, que era más consciente de todo esto? Me decía, de la mamá, información y lo que hablaban de ti. sí, mamá, ¿por qué dicen esto de ti? ¿No? Porque además ¿Ah, ya sí? se metía en Google, sí. O sea, sí le llegó todo esto a ella. Sí, además yo le hablaba, ¿no? Me anticipaba, le decía a María, mira, la gente está hablando esto, que no es verdad, mami, también no me importa, yo te amo, pero cuando me sacan del canal, como fue muy abrupto, porque además se venía la preventa y claramente no querían que yo estuviese, y fue mi insistencia la que obligó a que me comunicaran que efectivamente no me iban a renovar el contrato, que no lo hacía tanto por mí, sino por mi equipo, porque me preguntaban y me decían, Julián, ahí nos quedamos, no lo sé. Entonces, yo le escribo a Mávila Huertas y le digo, oye, Mávila, Drusila se está yendo, una dama, y yo creo que ese programa podría funcionar para ti, no sé si estás cómoda en Panamericana. Mira, la verdad es que estoy feliz en RPP, ya había firmado contrato con el 9. Es como que a mí me llaman para sí. reemplazarte a ti. Ya. Lo primero que hago, Martín, es llamarte a decirte, Cholo, me están llamando para ocupar tu lugar. ¿Estás Sí. bien? ¿Te estás yendo porque te vas a Australia con tu esposa? No lo sé, pero necesito información para saber si lo que voy a hacer Sí, claro. o lo que voy a evaluar está dentro de Sí. lo que yo creo Depende que de es la relación de correcto o no. confianza que tengas también con el colega, Nos ¿no? conocíamos bien, aunque no lo conozco. Yo soy Carreño y la conozco del Lichau. Mañana a mí me llaman para conducir Cuarto Poder y me consigo el teléfono de Sol Carreño y le digo, ¿por qué te estás yendo? Yo necesito esa información. Porque yo no voy a entrar de serrucho de nadie. De nadie. Entonces, me lo negó totalmente y ya había grabado hasta la promoción. Entonces, cuando me entero que este asesor de Otárola había pedido al ex premier
mi cabeza, no, que se vaya, que no, lo que me ha hecho es un daño terrible, había mandado carta notarial y todo lo demás, habían ido al canal a pedir mi cabeza y me enteré por una fuente muy confiable de Palacio de Gobierno. Dije, ok, yo voy a cumplir mi contrato, es octubre, noviembre, me voy a quedar hasta diciembre, y durante todo ese tiempo decía, ya me voy, y sí me dieron total libertad hasta el último día, porque sabían perfectamente que iba a ser mucho más peligroso. Pero ¿sabes qué se veía feo al aire? Que tú terminabas y el otro programa empezaba a insultarte o empezaban a maltratarte al aire. Sí, yo soporté eso. Al aire. Y lo soporté porque yo soy muy responsable con mi palabra y con los contratos que firmo. Y finalmente yo no le había hecho daño a nadie y yo tenía necesidad de seguir trabajando y yo quería seguir al aire. No hablemos del programa de Magali, que era el que seguía. Sí, y contarle a la gente, miren, me están destruyendo, esto no es verdad, en mi propio canal me tratan así, soy víctima de hostigamiento, de acoso, pero acá voy a seguir dando la cara hasta el último día. Y me despedí y me fui agradeciendo a los que realmente merecían un comentario positivo de mi parte, porque habían sido personas que me ayudaron muchísimo a que ese programa tuviera el éxito que consiguió durante los 4 años que estuve ahí. Sí. Y nada, y me fui y me dicen, ¿regresarías a la televisión, a la señal abierta? Pues sí, siempre y cuando se respete esta libertad que yo siempre exijo, ¿no? ¿Pero tú crees que regresarás? Dado... Es difícil ahora tener una bola de cristal, pero a diferencia de otros momentos en los que hemos salido de la televisión y regresado, no sé por qué siento que, ya sea la irrupción de los medios digitales o los presupuestos de la televisión que están más afectados, siento que el retorno es más distante. No, yo también creo lo mismo, pero no le cierro las puertas a nada tampoco, ni a nadie. Yo tampoco, ¿no? O sea, estoy en un momento de mi vida donde mientras a mí se me deje trabajar. Pero no dejaría el digital. Yo tampoco, digital me encanta. No dejaría el digital. Yo creo que ahora hay que tener un pie puesto en esa nueva audiencia. Sí. Y yo estoy a doble... En realidad, ¿cachete? A doble cachete, porque estoy en las mañanitas. De hecho, me vengo de dar de Troya en La República, donde estoy súper contenta. Y en la noche hago Búnker. Que Búnker en realidad ha bajado porque La República me traga. Y tiene tanta cantidad de gente suscrita, ¿no? Que obviamente ya verla en la mañana y en la noche con un formato parecido, pero tengo una comunidad bunquera que es una cosa de locos. Es que es todo tema de comunidad en redes que me parece extraordinario. Sí. Puede tener mucha menos audiencia en cuanto a números, pero la comunidad puede ser mucho más mi comunidad es cercana. la secta, Martín. Sí. Te voy a invitar un día al programa. No lo dudo, sí, me encantaría ir. Me falta un micrófono nomás para que Es que tú eres una suerte de religión. Imagino que para seguirte hay que pues bautizarse de alguna manera, ¿no? No, tampoco tanto. ¿Cuál es el bautizo que exiges de tus seguidores? Nada, que yapenga. Oye, pero saliste como sintiéndote atacada de la tele y por eso armaste... Me fui a Dominicana, porque después me enteré por esta misma fuente de Palacio de Gobierno que tenían información del colegio de mis hijos, de los horarios de salida. Entonces dije, yo no me puedo quedar acá, ya es diciembre, vienen las vacaciones, voy a pasar Navidad acá con mi mamá, con mis hermanos, y me voy. ¿Y te fuiste? Y me fui casi 2 meses. Y desde ahí empecé a elucubrar lo que iba a ser un proyecto digital. Que es el Búnker. Claro, decía lo de Búnker porque ha sentido atacada por todos lados. Lo que había que hacer era construir un búnker. Sí, porque yo no me iba a quedar callada. En un momento, no te voy a mentir, pensé en la posibilidad de irme, Martín, mandar toda la mierda. ¿En serio? Y dedicarme a otra cosa. No, dedicarme a otra cosa, no sé. O sea, ¿sabes qué? No sé, me gusta diseñar interiores. ¿Qué harías si no fueras periodista? Si no fuera periodista y pesara 20 kilos más, de todas maneras... Almabella. Sí, Aguabella, Pasito Tuntún, a mí me encanta. No, yo lo sé. Y además tengo esa parte que, mira, ahora que hablamos de lo digital, la virtualidad me ha permitido explotar, ¿no? O sea, nunca he sido una periodista rígida. Tú sabes perfectamente, yo nunca he leído el prompter. Sí. Yo arranqué con un programa informativo a las 7 de la noche, sin prompter, parada, bailando, haciendo Facebook Live, cuando la gente todavía ni siquiera utilizaba las redes sociales como un mecanismo de información en vivo y en directo. ¿Pero cómo así te permitió? O sea, tú ya eras ANFO. Sí. Dinamita, ¿ahora es qué? Ahora es nuclear, atómica. No, TNT. TNT. O sea, has explotado mucho más. Sí, porque si quiero bailar, bailo, y porque me mato la risa, y porque canto, y porque eso también es Juliana. Entonces me abrazo desde todos los flancos, ¿sabes? Es como que he aprendido a quererme mucho más. Tú sabes que escuché una entrevista tuya el 2024 en la que decías... ¿Cómo estás a todo nivel? Si te hacían esa pregunta en 2024, tú respondías que no sabías. Lo he escrito. Que estabas en una nube gris en la que no era claro si salía el sol o si se oscurecía más. Si ahora yo te pregunto, 2025, ¿cómo estás a todo nivel? ¿Salió el sol? ¿Saliste de esa nube? ¿Todavía estás en ella? Soy una mujer más sabia. Lidiando con los mismos problemas. Sí, habiendo curado muchas cosas. Otras están en proceso. Las curitas, de todas maneras, ayudan mucho. Sí.
a no verte las heridas por lo menos. Y A veces hay que lamerlas. a veces hay que lamerlas y a veces hay que ir al médico para que te cosan. Pero creo que todo es parte de un aprendizaje y eso te sonará de pronto trillado, ¿no? Pero yo creo que la vida le pone pruebas jodidas a quienes de verdad tenemos la capacidad de superarlas, ¿no? Y he pasado por tanto, Martina, a todo nivel, profesional, personal, que yo siento que si no hubiese vivido o recorrido un camino tan áspero, no sería la mujer que hoy en día puede empoderar a dos seres humanos, criarlos sola, poder sentarme frente a una cámara de televisión y hablar con la seguridad que me permite responder desde algo que para mí es absolutamente valorable y quizás lo único bueno que tengo, que son mis principios. Digan lo que digan, hagan lo que hagan. Nadie va a decir que yo he recibido plata, que yo me voy a almorzar con políticos, que yo canjeé mi entrada a un canal a cambio de sumarme a una línea editorial o hacer una campaña. No, siempre he ido en mi trabajo. Soy una persona absolutamente honesta. Digo las cosas como las pienso. Entiendo que en un país como el Perú, ser mujer... Y decir lo que piensas. Y decir lo que piensas te convierte en blanco de mucho odio, ¿no? Sobre todo porque estamos dentro de una cultura bastante machista. ¿Y siempre has querido quedarte en Perú? Yo amo el Perú al punto que mismo Papa, León XIV, me nacionalicé el año pasado. Yo escogí ser peruana. ¿Te nacionalizaste? Sí. Ah, eso es primicia para mí. Sí, me nacionalicé. Porque, claro, yo trabajaba, vivía con carnet de extranjería sin ningún tipo de problema, porque con los años... ¿Llegaste aquí a los 4 años? Sí. Con los años de residencia en Perú era solamente pagar una tasa anual en el Banco de la Nación de $20 al año y chau. Sí. ¿Te nacionalizaste peruana? Me nacionalicé porque... En el peor Perú de las últimas décadas, No probablemente. me importa, no en me el Perú importa. con mayor turbulencia, en Así ese es. Perú te nacionalizaste. Así es. Bueno, que Argentina tampoco estaba mucho mejor. Pero Sí, pues, y ahora con Milei, pero bueno, con Kirchner con el kirchnerismo era lo mismo, ¿no? Con Sí, Cristina, pero, o peor. Oye, pero, ¿por qué decidiste la nacionalización? Después de porque sentía 40 que era, años viviendo acá. Porque sentía que era una deuda conmigo misma. Este país me dio educación, este país me dio afectos, este país me dio amores, este país me permitió construir el lugar donde estoy ahora parada y donde estuve parada antes. Me dio lo más importante en la vida, que son 2 hijos peruanos. Tengo una familia increíble que vive en Perú también. Tengo amigos que son familia elegida, que son peruanos. Me encanta la cultura peruana. Soy más chichera y bailo guayno y me encanta la marinera y amo la cultura Todos te peruana. hemos visto. ¿Bajar blanco Sí. o dulce de leche? No, ahí sí dulce de leche. Es como que si me preguntas por el No fútbol. eres ¿ah? enteramente peruana todavía. No, entonces. todavía me falta. No hay cosas. Me encanta tomar mate, pero no como carne, como más chocho que carne, como mucho tarwi, Ajá. ¿no? Quinoa, sacha inchi. ¿Eres vegetariana como hace 23 años probablemente? Sí, sí. ¿24 años? Sí, soy vegetariana, pero no vegana. O sea, comes... Huevo y lácteos. Y ¿Pero pescado? no ¿No se pruebas un puede. ceviche hace 20 y tantos años? Lo odio. No ¿En me gusta el pescado. serio? El olor nomás me da. Tengo un tema con la textura. Mira, ahora que eres peruana, te permito que digas que detestas el ceviche, porque eso no se lo permitimos a ningún extranjero. Sí, no me gusta. No me gusta el pescado en sí. Pero me encanta. En mi casa, por ejemplo, hacen lomo saltado, porque la única vegetariana soy yo, y yo le saco la carne porque el jugo que bota la carne no me molesta. Eso lo sí que lo me puedes. molesta es la textura. Ya. Pero si me dices, ¿qué es lo que más extrañas de la carne o cuál carne extrañas más? El pollo no lo soporto. El pescado menos. Te diría que un bife chorizo, ¿ah? O una morcillita. ¿En serio? Sí, sí. Pero tampoco es que me provoque. O sea, en una parrilla puedo disfrutar del olor. Pero yo soy feliz comiendo mi chocho, mis garbanzos, mi hummus, ¿no? Porque además... Tantos años, Dios mío, ¿qué tal fuerza de voluntad? Es que no es fuerza Además, de voluntad. en un país como Perú, porque si Martín. estuvieras en un país con una gastronomía Ay, pero vicia... te las ingenias. Mira, te vas a un lugar de comida ver, a ver, criolla. a ver. Tráeme un solterito. Ya, Ya, ahí está tu solterito. Ok. Tráeme una papa a la huancaína. lo hemos saltado con tofu. Tráeme una ocopa. Un lomo saltado de champiñones, por ejemplo. Ya. Hoy día hay cevichería. Ya, Ya. ok, me como mis pequeños, mis ceviches champiñones, mi tiradito con palmitos. Siempre un hay día, alguna opción. un día vamos a almorzar juntos y Vamos, voy, vamos. voy a descubrir los... Y yo no voy a restaurantes vegetarianos, ¿ah? Porque Ya. me parece hermoso. Eso que me estén dando soya, no. Ya. Eso lo como en mi casa. Si voy a ir a comer en la calle, ravioles al pesto o al pomodoro que no tiene carne, o con salsa blanca con champiñones y zucchini. No, hay. Además hay que ser creativo, pero hay Sí. ofertas. Pizza hay con ofertas. aceitunas y cebolla. Yo no, lo que yo decía no es que no hubiera que comer.
es que te estás privando de cosas que son que- deliciosas, al menos para un carnívoro como yo, pero probablemente para ti da igual, ¿no? Es que lo que pasa es que además yo sí Una ají de soy... gallina, por ejemplo. Lo preparo como los dioses y no lo como. ¿En serio? Según mi hermano, ¿Se que puede su hacer mejor eso? comida es el ají de gallina, nunca ha probado un Mejor mejor ají de gallina que el mío. tuyo. Lo hago con pan integral, le pongo nueces, queso parmesano, hasta aceitunas negras. Pero tú que no lo pruebas no sabes si es bueno, La salsita, nomás antes de mezclarla con la pechuga de pollo, deshilachada, lo Ya. pruebo y sí me sale buenazo. Oye, me ha sorprendido, yo la verdad pensé que me ibas a decir que no te habías nacionalizado, Sí, ni lo eso pensabas, pero al final tomaste la decisión, diste ese Sí, paso. pero es que no me costó mucho tampoco, ¿no? No, porque además yo vivo acá desde que tengo 4 años, Sí, claro. Martín. Entonces yo soy una peruana. O sea, yo he mamado la cultura peruana. Yo he visto Mamado, sufrido, todo. todo, mamado, sufrido, gozado, con lo bueno, con lo malo, Con lo con sus bueno, con grises. lo malo. Sí, sí, sí. Pero sí me nacionalicé. Y ni siquiera es que me encargué de hacerlo público, ya que la gente dentro del hate que uno recibe es esta Argentina que viene a hablar como si yo hubiera venido a los 30 años, que no tendría nada de malo. Yo No, podría para irme a esta nada. edad a hacer a España periodismo. No, además, esos chauvinismos y esa xenofobia, chauvinismo es bien estúpido, ¿no? Además, Cojudísimo. tú conoces, en mi experiencia, porque yo conozco y he visto a quienes te criticaban, conoces más el país, lo has gozado y sufrido más y tienes más autoridad para hablar de Perú que muchos de quienes nacieron Seguro. acá. Sí, y lo he recorrido y he visto desde su miseria hasta sus lugares más apoteósicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Oye, y el 2026, entonces, ¿vas a votar en Perú por primera vez? Sí. Pero todavía no sé por quién, pero lo voy a decir, ¿ah? Así como ¿En en el serio? 2025 dije, el 2021, que yo no votaría por ninguna de las dos alternativas, sí lo voy a decir porque me parece honesto Sí. y decirle a la gente, mira, estas son las alternativas y les vamos Y a yo hablar voto y por vamos, esta. yo voy a votar por tal persona, CNN lo hace siempre, la El New York BBC de Times. Londres, The New York Times. El New York Times saca una Es su editorial antes hace- de cada elección presidencial en Estados Unidos y Sí. dice, nosotros nos decantamos por este lado. Pero claro, te lo argumenta y te pone ahí las opciones y te dice, ya tú vota porque quieras. Igual, de todas maneras, tienen un espectro, un abanico de periodistas con voces diferentes que te ayudan a construir con solidez una opinión, que creo que eso es lo que falta en la televisión abierta. O sea, como que todos siguen, ¿no?, el mismo discurso. Y por eso yo era la oveja negra. En las elecciones de 2021 era como que todos están con Keiko, Marc bailando, Keiko, no sé qué. Y Juliana, bueno, vamos a entrevistar a Pedro Castillo, vino la señora Dina Boluarte, roja, comunista. O sea, pero me he ido de chats del colegio. O sea, tengo amigas que me han llamado llorando a decirme, por favor, Juliana, dile a la gente que vote por Keiko, el comunismo. Yo no soy nadie para decirle a la gente por quién tiene que votar. Yo lo único que puedo hacer es dar información y opinar, por supuesto. Pero a Castillo lo trata mejor. No es que lo trate mejor. A Keiko le conocemos hasta el color de todos sus calzones. Porque tiene una trayectoria política de toda la vida desde que era una menor de edad. En el caso de Castillo hay más sospechas que convicciones, porque el que realmente es un delincuente es el presidente del partido, el líder, que es Vladimir Cerrón, pero no es el que postula. Entonces, ¿cómo no le voy a dar más el beneficio de la duda, a pesar de que me parece un ignorante y que abraza un ideario abiertamente comunista, que lo dije siempre con el ideario en la mano? O sea, te han baneado de los grupos de chat, de WhatsApp. No, de todo. Escúchame, me pasó que justo coincidió con que me mudé Sí. por el colegio de mis hijos para estar más cerca. Martín, era como que, ahí será el caviar, ahí será la mermelera. Y ahora mismo que me digan caviar, para mí es como que, ¡puf! Bueno, al menos ya no tuca, ya Es como- me han movido un me poco han más movido al un poco centro. más. Es que caviar, a ver, si caviar es ser una persona de centro, que cree en una economía abierta, liberal, que además es una defensora de los derechos humanos, que cree en la democracia, que percibe el Estado de Derecho como la oportunidad de vivir en un país libre donde queremos que nuestros hijos crezcan en una sociedad un poco más abierta Pero hacia ese es la un igualdad. liberal, eso de caviar, Exacto. eso o sea, es un soy- liberal. Soy progre si quieres, ya. Caviar, progre, pero roja de izquierda, por favor. O sea, ¿a dónde nos ha llevado el comunismo? ¿A dónde nos ha llevado también la derecha radical? A nada. O sea, no me gusta ni Hitler, ni Pinochet, y tampoco Maduro y los hermanos Chávez, o sea, las dictaduras. Castro. O Castro. Pero mira que yo no creo realmente que haya ideologías muy distintas entre los que ahora están dirigiendo el país. O sea, en el Congreso de la República algunos se dicen de derecha y otros de izquierda. Es lo mismo. Pero lo que yo veo al final, por sus votos, porque al final por sus hechos los conocerás, Así es. por sus votos los conocerás, y por sus iniciativas, y por la gente que contratan, y por lo que hacen, lo que yo veo aquí es una ideología de la rapiña y la impunidad. Quieren sacar todo lo que puedan mientras están en el aparato público y quieren salir de ello sin procesos o amañarlos para poder disfrutar
de lo que se metan en los bolsillos. Pero claro. Esa es la ideología que yo estoy viendo. No, además Yo no veo mucho más, ¿ah? están preparando todo, ¿no? La designación de Santibáñez ahora como ministro de Justicia no hace más que suscribir lo que ya Dina Boluarte había dicho. Vamos a presentar una reforma judicial, quieren hacer cambios en el Ministerio Público y en el Poder Judicial para poder tener la seguridad de que no se van a ir presos. Además, quieren cortar palitos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, renunciando al Pacto de San José, que es una locura, sobre todo un país que ha escrito durante 20, 25 años una historia con tinta de sangre, literalmente. Quieren hacer... Más la mayoría de procesos que tenemos en la Corte son procesos laborales. O sea, ni siquiera es Sí, que haya la procesos mayoría son laborales. Ni siquiera es que esté el interés de Perú en esta Corte, ni siquiera está primeramente vinculado a asuntos de lesa humanidad. Eso es uno. Y dos, en mi caso, yo lo que siento es que ¿por qué nos están quitando a todos los peruanos, o por qué nos quieren quitar a todos los peruanos un fuero judicial adicional? Porque, ¿sabes qué? Yo no me fío del Poder Judicial de nuestro país. De acuerdo. ¿Por qué no nos dan la posibilidad Y la de...? última instancia es el Tribunal Constitucional, que juega en pared con el gobierno de turno. Entonces, ¿por qué me vas a quitar efectivamente ese peldaño? ¿Te refieres a esa bancada? La bancada TC. La bancada TC. La pues, bancada ¿no? TC. Sí, que Claro, es una o sea, vergüenza. si tú confías en el Poder Judicial peruano y realmente crees que se va a hallar justicia en el mismo, entonces no necesitarás eventualmente a una Corte Interamericana. Pero lo que dices Pero- es totalmente cierto, Martín. ¿Por qué me vas a quitar ese peldaño que yo necesito eventualmente pisar para alcanzar esa justicia que el país me Eso es niega? cuando se agota la vía interna. Si pasaste por todo, ¿no? Corte Superior, Corte Suprema, TC, nadie te ha dado la razón, entonces todavía puedes aspirar a una instancia supranacional que nos la quieren quitar. De acuerdo. Y además con una teoría o con una argumentación de lo más estúpida, que somos un país autónomo, independiente. Y nadie dice lo contrario. Cuando tú firmas un contrato, tú eres el dueño del departamento. Digan lo que digan, tú sigues siendo el dueño del departamento y tú determinarás mañana si lo dejas de alquilar, si lo vendes, si lo conviertes en un Airbnb o lo sigues alquilando anualmente. Pero mientras ese convenio tenga una vigencia, esa persona tiene derechos. Y en este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el pacto que se firmó, tiene absoluta libertad de poder interceder en casos como, por ejemplo, estos vinculados a derechos humanos, a delitos de lesa humanidad. Total. Además, nosotros hemos firmado ese tratado, el Pacto de San José, ejerciendo nuestra propia soberanía. O sea, no es que nadie nos haya obligado. Eso es uno. Y dos, si porque sentimos que atenta contra nuestra soberanía, un acuerdo, un tratado que Perú ha firmado, entonces desconozcamos todos los límites del país. Y además que desaparezcan todos los tratados de libre comercio, Sí, claro. y además que no venga Dina Boluarte después de Japón, de Indonesia, a decir, no se imaginen ustedes la cantidad de empresarios que he estado con el dueño de Toyota, ¿no? ¿Qué opinión tienes de Dina? Me da pena, me da vergüenza, me da asco. La primera mujer presidenta de este país. Sí, es una vergüenza, es una frívola. Y no me refiero necesariamente A las cirugías. No, porque yo sí soy de las personas que cree que todo lo que te sume y que te haga sentir mejor, ya sea desde un viaje De acuerdo. hasta decidir no tener hijos porque no te ves como mamá, hasta entrar a un quirófano para hacerte lipos no sé cuántas hay ahora y hacer la transferencia de la grasa aquí y allá y te vas a hacer sentir más rica. Y eso va a permitirte que tu mirada al espejo sea bastante más positiva y te alimente la autoestima, genial. Pero no lo hagas mintiendo, menos cuando tu función es 24/7. Ese es el problema. Ella el tuvo mentir. que comunicar al Congreso de la Exacto. República y nos estafó como nos mintió con los Rolex, como nos mintió con el caso de Cerrón, diciendo que era una operación funcional, que le pudieron haber corregido en la intervención al tabique un problema que no le Médico y permitía- no estético, Efecti- probablemente. De acuerdo, pero eso tuvo un objetivo, fue estético, porque fueron los párpados, porque fueron las líneas de expresión, porque fue la nariz tiene otra forma. Es como que yo te diga, no, yo no me he operado la nariz, pues Martín, mira mi archivo de hace 20 años y es otra nariz. Pero mira, esa frivolidad de la que hablas, porque efectivamente el asunto con su cirugía, ella tiene todo derecho a hacérsela siempre y cuando lo comunique como manda la Constitución. Ella no puede abstraerse de ser presidenta, Así es 24/7 Pero lo presidenta. hace, el Congreso se lo permite porque se va de viaje y dice que despacha virtualmente, no me friegues, Y eso está no viendo existe. novelas turcas. En la Constitución eso no existe. No existe. Pero además el relojito, el aumentarse el sueldo, en fin, es una muestra, así como ella, los congresistas también, de un total desprecio por una ciudadanía que los rechaza. Y porque las encuestas así lo señalan. Pero ¿por qué crees tú que a nadie parece importarle en la gestión de gobierno que la ciudadanía los rechace? ¿Y por qué la ciudadanía, yo no sé si no nos hemos puesto todos la camiseta, pero ya estamos como, mira, ¿sabes qué? Es así, ya déjalos. Por dos razones. Mm. Primero, desde la mirada de la clase política, no le generamos ningún tipo de temor. O sea, ellos saben perfectamente que vamos seguro a seguir votando mal.
y que no tenemos los huevos y los ovarios para salir a la calle a marchar, porque ya nos han asustado. Y de parte nuestra, yo creo que no es que no nos indignemos. Estamos tan indignados que ya ni siquiera queremos escuchar noticias, no queremos saber absolutamente nada de nadie. Mándenme al Caribe a remojar mis patitas, por favor, en un mar turquesa, porque no puedo más con el Perú. Quiero marchar. Y lo peor es que me siento frustrado, porque tengo motivos de sobra para movilizarme, que es un derecho además constitucional, pero me van a meter un balazo por la espalda. Claro. Si eso han hecho con 50 personas y nadie responde por ello, y encima el Tribunal Constitucional dice tampoco se le investigue. Y si cortamos palitos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿tú crees que Dina va a pagar por esas 50 vidas perdidas? No, Martín, lo tienen todo preparado. Esto ha sido elucubrado desde una mirada absolutamente maquiavélica, sórdida. Y la idea es que eso no suceda, que los que lleguen, que los que entren el próximo año tengan la capacidad de retroceder en cuanto a todos los proyectos que han sido aprobados y promulgados por este Congreso y por este gobierno impresentables, y realmente poner al Perú en orden, sobre todo para ayudarnos a recuperar la dignidad. A propósito de los candidatos, que hay varios, y todavía probablemente el presidente que venga el 2026 o presidenta no lo conocemos. Es muy probable que esté... De repente es un outsider. De pronto está en el rubro otros, ¿no? ¿Quién sabe? O tal vez todavía ni siquiera hoy ha decidido candidatear. Pero ya ha habido algunos candidatos con quienes tú has conversado. Y yo leí hoy un titular de un medio que probablemente va en esa línea ideológica, que decía algo así como: Batters tumbó podcast progre Sí. por Madi. ¿Tú lo sientes así? ¿Tú No. sientes que su presencia en Madi fue como el antes y después de tu participación en el podcast o no? Yo siento que la presencia de Batters en el programa lo que hizo fue darle mucha luz a Madi, porque Yo también lo creo. Era un canal nuevo, nos hizo mucha publicidad gratis. Yo ya había tomado la decisión ¿De la buena o de la mala? No importa publicidad. Igual a mí ya no me tocaba porque yo ya Sí. había tomado la decisión de Ya. irme. A mí no me va a tumbar Batters, pues. No me va a tumbar nadie. Y por último, si me caigo, me levanto. Lo he demostrado en más de 20 años de carrera periodística, Martín. Pero, claro, para mí era una gran responsabilidad porque yo era la única periodista que hablaba de política de la mesa. Y yo tenía una estructura ya planteada de cuáles eran los temas que quería tocar, que no quería dejar ir, ¿no? Pero se presenta diciendo que ni siquiera es precandidato porque en Avanza País todavía no se ha tomado la decisión. Entonces ya ahí te Sí. frena. ¿A cuenta Porque- de qué se presenta ¿A cuenta entonces? de qué? Exacto. Sí. ¿Para qué yo le digo, ¿para qué viene a hacer publicidad? No es publicidad, se está presentando en cuanto programa lo invitan, Sí. y eso obviamente es parte de una campaña proselitista. Ahora no figura ni en las encuestas. Ni en las Está encuestas. en el rubro otros. ¿Quién sabe si Gracias en un mes? a Madi, gracias a Madi. Ya. Pero a lo que voy es que en ese momento el error que cometí, creo, fue preocuparme más por mis compañeros que por lo que me correspondía hacer. Ya. Porque claro, veía que a Ricardo Hinojosa, que no tiene mucha experiencia en televisión, lo destruía, lo minimizaba, lo ninguneaba, lo mismo con Toby. A Katy le empezó a hacer caso cuando se dio cuenta que Katy, digamos, era un poco más amable en sus preguntas, y yo era como que poniendo el parche para tratar de iniciar una tertulia donde 4 personas desde diferentes ángulos y desde diferentes experiencias y con diferentes carreras, profesiones, pudiéramos hacerle preguntas a una persona que quiere ser presidente. Pero arranca diciendo que sí quiere ser presidente, pero que no es ni precandidato, que ni él se lo creía. Y luego, durante la mitad de la entrevista, solamente me respondía a mí: Juliana, porque tú, y me parecía eso hasta obsceno y muy malcriado hacia mis compañeros, porque no era la única en la mesa. Y yo, desde que entré a Madi, sabía que entraba a ser una más. Y me Sí. parecía rica la experiencia de poder compartir una mesa de conducción, acostumbrada tanto tiempo a ser reportera, que es un Sí. trabajo muy solitario, Sí. y luego conductora siempre sola y hablando un huevo. Entonces ya ahora voy a tener que aprender a escuchar más y demás. Pero nada, se escapó de las manos la situación porque se generó un desorden. Se sintió como una implosión al final. Fue una implosión, definitivamente, Martín, pero que no era una novedad internamente. Yo, y aquí te respondo, 2 semanas antes había hablado con el productor general y le había dicho: yo ya no me siento cómoda, porque tú me trajiste aquí para que este sea un programa informativo donde un cómico, un artista, un reportero iban a poder hablar de actualidad y que eventualmente iba a poder existir un poco de show, que es parte de los streaming, Sí. no de estos programas compartidos. Y yo no tengo ningún problema porque yo también soy divertida y yo también canto, y yo me mato la risa, y si me voy un día vestida media fashion, no tengo ningún problema en modelar, porque eso no me hace menos periodista.
Al contrario, creo que me suma más como persona y como alguien que llega de una forma más orgánica a la gente, tal cual soy. Pero, claro, cuando sucede esto, yo ya me tenía que ir, porque se había cumplido el plazo, y yo ya me iba. No tenía nada todavía. Sí. Dije, me voy a quedar con Búnker, y me voy, y al día siguiente me llaman en La República para llevarse Búnker. Dije, no, Búnker es mi hijito, lo dejo en la casa. Entonces te damos otro programa. ¿Podrías en las mañanas? Sí, si me voy de Madi, ahora puedo en las mañanas. Sí. Y es ahí que entro a La República, en este espacio, bloque que se ha formado en las mañanas, donde está Rosa María, luego Sí. entro yo y Y después Jaime Chincha. Sí. Y me gusta, porque claro, me siento como pez en el agua, porque es full política y estoy en un medio que respalda mucho la libertad de cada uno de nosotros, desde nuestras posturas, nuestros argumentos. Y agotada, porque me tengo que ir manejando hasta el centro de Lima, que es 1 hora y 40 desde mi casa. Yo prácticamente sé. vivo en Lurín, querido. Bueno, Pero- yo voy para allá todos los días también. Sí, pues, Lurín ya- ida y vuelta. sí, pues es bravo, es bravo. Pero estoy contenta, estoy contenta. Me encantaría ganar mucho más, obviamente, como te paga la televisión. Me gustaría tener la seguridad. Tiempos que no volverán. Tiempos que no volverán. Sí. Pero regresa para llenar el vacío que dejaste al irte. Regresa. Tiene su guitarra también. Sí, pero la tengo de finta. Algo de guitarra toco, pero no suficiente como para salir aquí tocando guitarra. Bueno. Oye, Búnker es tu hijo, 3 hijos. Sé que tienes No, que ir en un rato a recoger. Dos. O sea, le digo hijo porque es una creación periodística. Bueno, es el pero tercero, nada el se macho. compara. No, por supuesto. No, yo ya estoy bien ligada, papito. Ay, ya estoy ya. No, olvídate. Ya, se acabó. Sí, claro. Además estoy separada, ¿no? Ya. Oye, pero en busca de... ¿O nada? Con mucha apertura, ¿no? Y con ilusión. Mira. Sí. Y con ilusión. Te sentí en una entrevista hace no muchas semanas diciendo, yo no busco. Pero Sí, ahora creo que eso has cambiado. decía, he cambiado. Así que parece que has encontrado. ¿Cómo has cambiado, Pelona? No sé si he encontrado, pero... Bueno, no, la... O me han encontrado y todavía no me lo han dicho. No sé. Pero... Mira, te siento ilusionada. Pero estoy en un momento... Qué bacán. Sí, estoy en un momento donde bacán. siento que mi parte mujer no puede ser reprimida. La reprimí muchos años. Recuerda que yo, entre María y Mateo, estuve separada 5 años. Ujú. Y me dediqué única y exclusivamente a maternar y, bueno, también chambear, ¿no? Pero yo no voy a dejar de ser la mamá que soy, ni el ejemplo que soy para mis hijos, que creo que si algo bueno tengo. Puedo ser una pésima periodista, pero creo que soy una muy buena mamá. Ah, yo no lo dudo. Y eres una gran periodista también. Oh, Martín, Pero gracias. claro, llevar esos dos frentes es complicado, es bien difícil. Y- Yo te decía, mi esposa ha salido de viaje unos días y eso, y no es primera vez que sucede, y eso hace que yo esté con mis dos pequeños atendiéndolos en todo momento. Y eso hace que yo cada vez renueve más no sé si admiración es la palabra porque no lo quiero romantizar, pero mi reconocimiento para aquellas madres que además de profesionales o de trabajar, tienen que llevar la casa. Sí, y ¿sabes qué? Para la mujer siempre es mucho más complicado, y yo en esto sí soy bien feminista. Yo creo que los hijos son más de la mujer que del hombre. Y creo que los hijos, en la medida de que la madre no sea una loca, una persona que pueda poner eventualmente en riesgo la vida de una criatura, si hay una separación o algo, los hijos siempre tienen que quedarse con mamá. Porque los niños necesitan un arraigo, así como tú necesitas una identidad, un pasaporte, saber que perteneces a un sitio, que tienes un hogar, los niños también. Esto de las tenencias compartidas para mí es el claro ejemplo del egoísmo absoluto de que ya, para no pasarte plata y además una semana con cada uno. Y ahí están los famosos niños mochila. Me parece maravilloso que en una separación los niños tengan la seguridad de que pueden ir a la casa de papá a dormir un fin de semana, al mes o cada 15 días, y que hay un lugar. ¿Tu relación con Milovan es buena dentro de todo? No es buena. Ah. No es buena, es simplemente informativa. Ujú. Yo no le jamás he puesto ningún tipo de Limitante. parámetro, límite, Sí. no, para que vea a sus hijos. Es el papá de los chicos, es un papá que cumple con sus hijos, que los quiere, pero yo no puedo tener una relación con él. No es sano para mí. ¿Y tus hijos te han permitido más bien acercarte a tu padre? Tengo una relación con mi papá, hoy día voy a ir a la casa. Hoy día va a ir a la casa. Sí, pero no son mis hijos, no han sido mis hijos. Lo que ha sido es mi sanación. ¿En serio? Cuando dejé de sentir expectativa, dije, bueno, no voy a tener nunca el papá que hubiera querido, pero de repente mis hijos van a tener
¿Al abuelo? Un abuelo. Al abuelo. Y se van a dar cuenta que en el diccionario existe la palabra abuelo. Y hay algunos sinónimos, papá, no sé, velo. Pero sí le puse ciertas condiciones, no te voy a mentir. Le dije, así como a mí me has jalado y desechado una y otras veces, con los chicos no. Si tú asumes una responsabilidad emocional, la cumples. Y la cumple, y llama, y está pendiente. Y yo lo veo como una persona a la que le agradezco por haberme traído al mundo. Sé que pude haber hecho mucho más, sé que de mi parte necesité mucho amor de él, que no lo tuve. Abrazos, cuidado. Pero bueno, es lo que me tocó. Regresamos un poco al tema de las herramientas. Me hubiera encantado tener tornillos, destornillador, martillo, pero tengo 4 de 10. Y con eso tengo que vivir lo mejor que puedo. Pero te has construido con eso. Pero no solo ello, sino que te has enfrentado justamente a esa carencia. Has ido a psicoanálisis, has entendido que el abandono te marcó la vida. Evidentemente el que tu padre haya salido de casa ha sido parte de lo que te hizo ser quien eres. Y yo creo que al final uno se justifica en la persona que es. Y has atravesado por este purgatorio y estas dificultades para construir a la mujer que eres, que es una mujer admirable, pero que por supuesto sigues permanentemente en construcción. Nunca estamos como obra terminada, ¿no? No. No viene porque inaugura. No, ya está. Y menos esos trenes que se descarrilan. ¿Sabes lo que pasa, Martín? Oye, pero me gusta saber que tú, o sea, digamos, no es que lo conozca yo, pero y el hecho mismo de que tu padre nuevamente se haya acercado a ti y que ya haya nietos ahí. Sí, lo que pasa es que yo no quiero tampoco vivir con sentimientos de venganza. No odio a nadie. O sea, te decía hace un rato, el hecho de que yo no tener una relación con el papá de mis hijos no quiere decir que yo le desee el mal. Al contrario, créeme que si mañana necesita un trasplante de riñón, seguramente la primera que va a estar ahí buscándolo voy a ser yo. Porque además no tengo maldad. La gente me alucina, locona. No. Y perdono muy rápido. Por eso me equivoco tanto también, porque perdono muy rápido por amor. Y quizás eso tenga que ver también con el sentimiento de abandono, ¿no? Te perdono una y otra vez porque si no me dejas. Mira. Quizás, no sé, ahora que lo estamos hablando lo llevo un poco por ese lado. Pero mira, estamos ahorita hablando de este tema hace un rato y no dejamos de aprender. Y yo lo único que quiero, Martín, es que el día que me toque dejar este mundo, la gente que me quiso, la gente que me conoció de verdad, la gente que tuvo que aprender de mí porque me tocó formar, en este caso María, Mateo, sepan que mamá o esta Juliana con toda la complejidad que represento como ser humano, lo único que quiso es trabajar mucho en ella para ser mejor persona, para resguardar y proteger lo que más me interesa en el mundo, que son los vínculos emocionales, el amor, porque soy una eterna romántica. Yo creo en el amor de verdad, yo creo que el amor lo supera todo. Lástima que el resto del mundo no piense igual que yo. Pero creo que eso es todo, ¿no? Es curioso sentir en ti un componente naif, si acaso se puede definir de esa manera. Es naif total. Para una mujer que siempre se ha mostrado intensa y avasalladora, como decía hace un momento, ¿no? Pero es cierto también que tal vez hay un componente de huir hacia adelante, de proteger a la niña dentro tuyo con esta mujer imponente que se ha construido en el tiempo. Pero que al final son la misma, ¿no? Sí, convivimos todas en un mismo cuerpo y en un hermano. Todas y todos, ¿no? Sí. Yo sé que tienes que ir a recoger ya tienes que ir, ¿no? Al chiquitín. Al chiquitín. Que sale primero. Y hoy día tiene terapia porque es terrible. También terapia de conducta. También. De conducta. Ya. Calla huevón, te dice. No. Sí, eres apestosa. ¿En serio? Sí. Maldita seas. Es Oye, tremendo. pero es un locón. Es un locón. Bueno, Igual a mí. dicen que la manzana nunca cae muy lejos del árbol, ¿no? Escucha, cuando yo solamente tenía a María, mis amigas me decían, oye, muy tranquila para ser tu hija, cuando tengas otro, y yo no voy a tener otro. Nació Mateo y me las está haciendo pagar todas, una por una. Es que ella era muy tranquila, así que probablemente los genes de... Estos genes locos están con Mateo. Están distribuidos porque los dos tienen mucho de mí. Además es gracioso porque físicamente son más parecidos a mí, son más Oxenford. Los dos. Y sí, tienen mucho. María tiene, por ejemplo, le gusta mucho el cine independiente, le gusta mucho leer. Y baila ballet. ¿Pero tú crees que vaya por el arte? O sea, ¿lo de ella es el arte? Sí, ella quiere ser artista, quiere ser actriz. Y por eso se está formando desde el ballet clásico, ¿no? Y lee mucho sobre historia del arte.
es muy culta, es una niña muy sensible. Ese lado lo tiene muy mío, ¿no? De llorar, de emocionarse viendo una película, de que hacen de pronto una actividad en el colegio y todas, el 99% de los niños deciden ir a un albergue de perros, y María es la única que dice, no, yo quiero ir a leerle libros a los niños de un colegio del Estado, ¿no? O sea, tiene una cosa, María, una fibra sensible maravillosa. ¿La prefieres actriz que periodista? Escúchame, prefiero cualquier cosa menos periodista. No me gusta igual que quiera ser actriz. Si fuera por mí, no sé, le digo, María, ¿no te gusta contabilidad, ni ingeniería? ¿En serio? No quiero. Pero bueno, es su vida y ella se tendrá que hacer cargo. No sé, cualquier cosa menos periodismo, Martín, por favor, o actuación. Bueno, lo que no quiero es que esté expuesta. Que esté muy expuesta, pero eso no lo vas a poder evitar. Y que mañana digan, la hija de... Yo lo que quiero es que triunfe, que se vaya afuera, si es que quiere estudiar y si se le puede pagar una carrera, y que mañana me digan en la calle, tú eres la mamá de María. Pero es que ya creo que eso sucedió contigo. O sea, tu padre hizo una carrera antes que tú. Y acaso habrá que ver si también tu deseo de acercarte a los micrófonos haya tenido relación con haber visto a tu padre siendo esa personalidad en las reuniones, en la casa, en televisión. Pero a mí nunca me interesó la actuación. Nunca me imaginé siendo actriz. No, pero una figuración pública. Pero yo creo que fue una especie sí, ahora que lo dices, es una competencia. Es como que, me choteaste, ¿crees que me ganaste? Vamos a ver, señor. Pero entonces ganaste al final, porque tú dejaste de ser la hija de Marcelo Oxenford para él convertirse en el papá de Juliana Oxenford. ¿Tú crees? Yo creo que sí. No sé. ¿O será más mi generación que te ve así? De repente, no sé, las generaciones me ven tan rara. Ahora los chibolos de 18, 28 en digital, ¿no? Que te siguen, ya soy la crush, ¿no? La MILF. Bueno, vamos por etapas en la vida, ¿no? Ajá, es verdad. Mientras te mantengas en el radar, que creo que lo estás por tu simple personalidad, pero no solo por eso, sino porque lo que tú entregas es un valor. O sea, creo que es una necesidad tenerte frente a un micrófono. Ay, Martín, me vas a hacer llorar. Porque además estoy súper sensible saliendo de una semana donde he tenido 1000 enfermedades. Y te quiero abrazar porque yo te quiero tanto, 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 tanto. Y te valoro tanto que tú sabes que yo no soy diplomática. Yo no me siento en lugares donde no estoy cómoda, ni es que aprovecho tribunas para que... No, a esa altura de mi vida, imagínate. Pero así te queremos. Pero, y yo te quiero a ti. Y cuando me invitaste, me llamaron para estar acá, no la dudé. Dije, yo me doy un espacio. La semana pasada no pude porque volaba de fiebre. De hecho, Búnker lo cancelé martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Cómo no voy a estar? Para desearte más suerte en la que ya estás teniendo, porque tu principal fortuna es tu esposa y tus 2 niños. Y que te estás abriendo paso en este mundo digital que no es fácil, estamos abriéndonos paso. Sí. Y nada, necesitamos más gente decente, que puede pensar diferente, que puede tener diferentes estilos, pero que finalmente tenemos la necesidad de hablar con la verdad, ¿sabes? Y de eso no hay mucho ahora mismo. Así que yo te felicito y sabes que en mí tienes una amiga incondicional, que no nos vemos mucho, que nos debemos un café más o menos hace 25 años. Hace mucho tiempo. No sé si me he descuadrado, creo. No, ahí estoy. Es verdad, pero que el cariño está ahí y que aquí estoy también para lo que necesites y cuando lo necesites. Gracias, Julia. Yo pensaba cerrar la entrevista, pero creo que la cerraste tú mejor de lo que yo lo hubiera hecho. No, ciérrala tú. No, pero te agradezco un montón el que hayas venido. Siento que este camino al final es uno que se construye día a día. Pero yo sí creo que es fundamental, mucho más ahora que antes, el tratar de llegar a la gente e informar con la verdad. Porque va a hacer mucha falta en este tiempo. Olvídate, los tiempos difíciles que se nos vienen. Bueno, esto y quizás, y las lágrimas y todo se cortará o no, pero... ¿Cuándo sale esto? No lo corten nada, por mí yo no tengo ningún problema. O sea, yo jamás voy a decir eso pongan, eso no pongan, eso pregúntame, no me preguntes. No, olvídense. Juliana, me ha encantado que estés por igual acá. Te quiero mucho, amigo. Y toda la suerte del mundo en este espacio donde una se siente realmente tan cómoda. Me encantó. Es muy acogedor todo, me encanta. Y eso que cuando recién empezamos, mira, que ha habido cambios ya, pero vamos poco a poco. Bueno, todo es poco a poco, querido. Sí. Y mejor que sea así, porque yo invertí todos mis ahorros en Búnker, en hacerme, pensando que necesitaba las Black Magic y todo. Y después, claro, te das cuenta que con cámaras mucho más sencilla puede salir mucho mejor y me quedé hasta acá. Le doy plata a todo el mundo, querido. Así que ni me abras la billetera porque sales... Ya, me he dado cuenta. Me voy. Sí. Gracias, Martín. Luego te yapeo. Ya, listo. Está bien, muy bien, me parece muy bien. Oye, un besote. Juli, gracias por estar con nosotros. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente DMM. Chau, chau. Chau. Qué lindo. Qué maravilla.